Hoy comenzamos una nueva serie que dice relación con nuestra vida familiar, bajo el título Una familia espiritualmente sana. Pero, ¿por qué la necesidad de hablar de este tema? A veces alguien pudiera pensar que se transforma como en repetitivo. La verdad de las cosas es que como pastores, nosotros estamos mirando las cosas desde una perspectiva un tanto de preocupación, de ver cómo ese núcleo fundamental de la sociedad, creado por Dios, es sistemáticamente atacado. Probablemente me voy a extender un poquito en la introducción porque tengo que introducir la serie y luego la prédica. Pero la verdad de las cosas es que probablemente hoy día diga algunas frases o toque algunos temas que pudieran incomodar a alguien. Pero también vemos cómo, y esto es, yo lo digo, no voy a sumar a mis colegas aquí, cómo el cerco se estrecha cada vez más en contra de la iglesia. Yo no sé cuánto tiempo todavía va a pasar en que nosotros podamos desde el púlpito decir las cosas con plena libertad. Probablemente, si seguimos en el mismo tenor, vamos a tener que avanzar hacia cómo fortalecer la familia para que sean en los propios núcleos familiares donde se siga predicando el Evangelio y se siga anunciando a Cristo y al Señor. Porque desde el púlpito nos van a empezar a cercenar. Ya tenemos leyes que van en esa dirección. Por lo tanto, voy a aprovechar de hablar hoy día. Y el que tenga oídos, que oiga, dice la palabra. Como pastores nosotros vemos cómo Satanás, aún utilizando al Estado, autoridades, sean nacionales o locales, presidente de la República, concejales, alcalde de la ciudad, los medios de comunicación, formales e informales, han ido generando todas las condiciones necesarias para la destrucción de la familia. Todo. En todas las áreas de la vida, en la educación, en todos lados, el ataque es contra la familia. Y esto afecta no solo a lo que nosotros llamamos sociedad, también está afectando a nuestras familias. Si nosotros miramos desde ya por varias décadas como el cine, quizás fue uno de los primeros precursores de ir estableciendo otras ideas de cómo debían ser las cosas, ha ido permeando la mente, querámoslo o no, de todos nosotros. Y cada vez que alguien llega a Cristo, llega completamente contaminado de las ideas que el mundo enseña. Y aquí, si somos rigurosos, si de verdad hemos tenido ese encuentro con Dios, entonces cada una de esas personas se sumerge en la palabra y empieza a cambiar su forma de pensar a través de la palabra, que es a lo que nos llama el apóstol Pablo. Y empieza a mirar la vida ahora ya bajo la perspectiva de Dios y no la perspectiva del mundo. La sociedad ha sembrado, como les digo, por distintos medios, la discordia y la violencia dentro del matrimonio.
ha logrado sembrar las infidelidades matrimoniales como algo común y corriente en la vida de la sociedad. A los jóvenes, fuera del contexto del matrimonio, inician sus prácticas sexuales tempranas, arrastrándolos a relaciones absolutamente tóxicas, de dependencias insanas, en donde una de las partes ejerce poder y dominio sobre la otra. Como pastores, nosotros vemos eso con habitualidad. Permea la mente, quizás de las últimas generaciones, a tal punto que ya no logran distinguir con solidez la identidad que Dios les dio. Los lleva a prácticas homosexuales o instalando en sus mentes que no son lo que son en términos biológicos. Vemos al Estado, esta suerte de entidad redentora moderna, robando del seno familiar a los niños. Quizás aún no de manera tan evidente, pero ya tenemos avanzado al extremo que niños y niñas de 3 años en adelante quedan en manos del Estado sin que los padres puedan seguir guiando y conduciendo sus vidas. Los toman y los transforman por la vía de las drogas, sutilmente llamados medicamentos, y les anulan la producción de ciertas hormonas con tal de por ahora retrasar su pubertad. Así los meten en un proceso que los llevarán a convencerse que pertenecen a un género distinto del biológico. Pero las cosas no están solo en el área sexual. También es posible ver cómo personas de distintas edades han sido capturados en sus pensamientos, producto de espiritualidades del mundo, vinculadas a prácticas animistas de origen asiático, centroamericana, africana, que parten con formas de apariencia inocentes, como el yoga, reiki, el método del ser, u otros como el tai chi, buscando entrar en estados de ciertos misticismos, otros capturados por lo que llaman la suerte, en las más variadas formas, partiendo por las lecturas de cartas y el tarot, o bien prácticas derechamente oscuras y satánicas, que no hacen sino llevar a las personas a estados de inestabilidad emocional y psicológica realmente traumáticos. Todas estas formas de vida, o el involucramiento en prácticas como las últimas, no hacen más que acentuar el vacío del alma. Ese vacío del alma que el ser humano tiene desde el momento de la caída en el Edén. Si a eso le sumamos que como iglesia cristiana no siempre hacemos bien la pega, por así decir, porque muchas veces a las personas, a la gente, les mostramos la vida cristiana como una suerte de venir a pedir. Tengo una necesidad, entonces voy a la iglesia porque allí puedo pedir para encontrar una solución. Poco, muchas veces, se les habla a las personas que llegan de la totalidad del Evangelio. Les decimos que podemos orar por ellas, acompañarlos y escucharlos, pero poco o nada les decimos del origen pecaminoso de sus vidas, de las ofensas al Creador, que se requiere una convicción de pecado y arrepentimiento
que hay la necesidad de un Salvador. Un Salvador que está esperando para perdonarlos y darles una vida nueva, ya no vacía en su interior, sino que una vida nueva en Cristo. Lo que vivimos estos días como Iglesia de Cristo es un ataque profundo y mortal a la familia, y en particular a las nuevas generaciones. Quizás debiéramos, yo sé que aquí hay de varias generaciones, pero a lo menos 2 generaciones de las que están acá, o 3, deberíamos preguntarnos delante del Señor qué grado de responsabilidad tenemos nosotros en que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos en algunos casos, estén siendo permeados de esa manera que los lleva a una inestabilidad espiritual, emocional y psicológica tan profunda que algunos de ellos optan por quitarse la vida. ¿Qué responsabilidad tenemos las generaciones respecto de ellos? ¿Cómo hacer frente a esta embestida que está viviendo la Iglesia? Y cuando digo la embestida de la Iglesia, es porque nos guste o no nos guste reconocerlo, en el seno de nuestras familias tenemos chicos y chicas que hoy día están permeados por las ideas de este mundo, viviendo conflictos familiares a raíz de ello. Familias llenas de dolor porque no saben cómo transitar en medio de estos conflictos. Podrá ser un hijo, podrá ser un nieto, podrá ser un sobrino, pero por alguna parte a nuestros grupos familiares nos está golpeando toda esta ideología nefasta que Satanás ha logrado instalar en todos los niveles. La verdad es que no conocemos una forma distinta para enfrentar este tema si no es perpetuar el modelo divino. No conocemos otra. La Iglesia de Cristo no conoce otra forma, porque esa es la forma. De allí la necesidad de familias espiritualmente sanas. No familias que no enfrenten problemas, sino familias sólidas en Cristo que puedan enfrentar juntos, bajo la dirección de Dios, todas estas embestidas. Preguntémonos por un momento, las últimas 2 generaciones, ¿cómo fueron formados nuestros hijos? ¿Realmente al alero de quién? Y aquí yo hago mi mea culpa, yo personalmente. Porque muchas veces entregué a mis hijos a la escuela dominical y yo me desentendí de muchas cosas. Pensando que la iglesia era la que tenía que hacer la tarea que yo debía hacer. La iglesia es una colaboradora. La iglesia es donde nosotros nos venimos a nutrir aquí para nosotros enseñar en casa. Con esto no estoy diciendo que no hay que tener escuela dominical, de ninguna manera. Todo lo contrario. En las próximas semanas se va a estar avanzando en distintos aspectos que tienen que ver con esto mismo, con familias espiritualmente sanas. Hoy me voy a remitir solo y principalmente a uno de esos aspectos,
y que tiene que ver con la intimidad con Dios en la vida familiar. Y en específico, a la necesidad de la oración. Al menos, a lo menos, un integrante de la familia debiera estar dedicado profundamente a orar por el resto de la familia. A lo menos uno. Entendemos que en muchos casos quien ha tenido un encuentro con el Señor es una sola persona en la familia. Ese tiene la responsabilidad de orar por el resto, frente a Dios. En el caso de familias donde hay más integrantes, en realidad todos tenemos el deber de orar los unos por los otros. Por eso la pregunta con la que quiero partir es que realmente pienses sinceramente en la pregunta que voy a hacer, que la medites. ¿Oras profundamente por tu familia? ¿Oras por tu esposo? ¿Oras por tu esposa? ¿Oras por tus hijos? ¿Oras por tus nietos? ¿Oras por tu padre? ¿Oras por tu madre? Con nombre y apellido y por sus necesidades. Y una segunda pregunta. ¿Con qué actitud estamos orando cuando oramos por nuestra familia? La oración en el contexto familiar es sumamente importante. Es sano y bueno que la familia pueda orar junta, pero también es responsabilidad de cada uno de sus integrantes el orar de manera personal por los otros. Fíjese que, independiente de las respuestas que se recibieron de parte de Dios, David oró por sus hijos. Oró por aquel hijo que había sido concebido en adulterio. Y también oró por Salomón. Dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que los cumpla todos y edifique el templo para el cual he provisto. Hay uno que aparece en el texto bíblico que oraba por si acaso, por sus hijos. ¿De quién estoy hablando? Bien. Job oraba por si acaso sus hijos hubiesen ofendido a Dios. A ese punto llegaba la devoción de Job. Él no estaba presente en los banquetes que tenían los hijos, no sabía qué es lo que habían hecho realmente, menos aún podía estar en la mente y en el corazón para saber si habían ofendido a Dios. Pero él como padre oraba pidiendo al Señor el perdón sobre ellos en caso que hubiesen pecado. Ana la vemos orando en distintas circunstancias. La vemos orando por un hijo, clamando a Dios por un hijo, y luego la vemos en un cántico esplendoroso de oración, dando gracias a Dios por haberla bendecido. Y la verdad que es imposible pensar que hombres como Abraham, Isaac, Jacob o la misma Loida y Eunice no oraran por sus familias y por sus hijos.
No tenemos en el texto bíblico una oración así puntual, familiar, pero todo el texto bíblico da cuenta de cómo hay una preocupación en oración por las familias. Cuando pensamos en el dolor que hoy sufren muchas familias, es imposible, por ejemplo, no pensar en Adán y Eva. En todo ese dolor que deben haber vivido por la enemistad de sus dos hijos. Y más tarde, por la muerte de uno de ellos en manos del otro. La Biblia no lo relata, no relata ese sufrimiento. Pero no me cabe la menor duda que hubo sufrimiento en ellos. Hoy día las familias nuestras, muchas de ellas, enfrentan sufrimientos que tienen que ver con los miembros familiares, a veces incluso enfermedades. No solo las cosas que mencioné al principio. Y es necesario que nosotros clamemos a Dios por aquellas cosas. El Señor me llevó a considerar un pasaje con una oración muy breve que está inserta dentro de una parábola. Señor, enséñame a orar por mi familia. Y quiero leer el pasaje, de lo cual voy a tomar solo la oración después para ir incluso reforzándolo con algunos otros pasajes bíblicos. Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. ¿Cómo orar por nuestra familia? Tenemos muchísimos elementos a considerar en el contexto de la oración, pero quiero centrarme solo en algunos aspectos que tienen relación con esta oración. Primero, ora con sinceridad y transparencia. Ora con sinceridad y transparencia. Si vas a orar por tu familia, hazlo con sinceridad y transparencia. El propio Señor Jesús les dijo una vez a sus discípulos: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre
que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Sinceridad y transparencia. Dios, ten piedad de mí, pecador. Una oración muy corta, pero que está dando cuenta de un corazón sincero delante de Dios. Sin dobleces, sin vanas palabrerías, presentándose delante de Dios tal cual era. Una cosa es orar en el contexto de la vida de iglesia, que tiene un sentido distinto, que estamos orando como cuerpo y tenemos que también anhelamos que nuestra oración guíe al resto, que nuestra oración bendiga a los que están presentes, pero no por eso nuestra oración comunitaria no debiera ser sincera. Igualmente debe ser sincera. Pero el llamado aquí es a ir a la intimidad con Dios de manera personal. Lo que dice este pasaje es que a esa intimidad lo debemos hacer en una conversación transparente y genuina. Sobre todo cuando se trata de aquellas cosas más íntimas nuestras que tienen que ver justamente con la vida familiar. Evidentemente nosotros en la vida comunitaria de iglesia no andamos contando por todos lados lo que vivimos en el seno de la familia. Por eso que es relevante ir a nuestro aposento y orar por aquellos con los que compartimos la vida tan cercanamente. Dios anhela que tú te muestres sincero y te muestres vulnerable, transparente delante de Él. Es más, le ofendes cuando les adornas las cosas. Si crees que tú has fallado, por ejemplo, en la crianza de tus hijos, deberías decirle con sinceridad al Señor, sin tapujos: que estás atrapado quizás en la culpa de aquello y que eso no te permite pedir dirección del Señor. A lo mejor llevas tiempo cargando esa culpa, pero ¿se lo has dicho sinceramente, con transparencia al Señor? Porque hay un riesgo: orar religiosamente aún en la intimidad. ¿Le has contado con sinceridad al Señor de tu pecado oculto y cómo hasta el día de hoy todavía no puedes abandonarlo? Orar con sinceridad a Dios implica orar como publicano: Dios, ten piedad de mí. Segundo, ora para que sea hecha la voluntad de Dios. La expresión de esta oración pone en evidencia que el publicano estaba consciente que dependía de la voluntad que no era la de él, que ya no tenía escapatoria, que su voluntad no alcanzaba. Por eso estaba suplicando la voluntad de Dios. En Mateo 6,
del 9 al 10 que cantábamos hace un rato. El Señor Jesús nos enseña a orar diciéndole: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tu voluntad. Fíjese que en la oración del fariseo está implícito el querer obtener el favor de Dios desde su perspectiva. Esto muchas veces se transforma en hacerle demandas a Dios y tratar de forzar su voluntad. Debemos conocer nuestro propio lugar como seres creados, tener una actitud de humildad ante Él y orarle a Dios con la predisposición a la obediencia. No debemos tratar de reclamarle nuestros propios deseos o exigirle a Dios que esté de acuerdo con nuestra propia voluntad. Solo debemos pedirle a Él que Él haga las cosas de acuerdo a su voluntad. Orar como Jesús oró allí en el Getsemaní, que a pesar de su anhelo, Él escogió que se hiciera la voluntad del Padre. Y se hizo la voluntad del Padre. Pero eso implicaba obediencia y sumisión. Y aquí empezamos con problemas. ¿Quién quiere obedecer hoy día? Todos queremos mandar. ¿Quién quiere ser sumiso? Nadie quiere ser sumiso. Orar a Dios para que se haga su voluntad demanda de nosotros obediencia y sumisión a Dios. Pareciera que los conceptos de igualdad modernos o posmodernos nos han llevado a poner a Dios en una condición de equivalencia con nosotros. Es curioso ver cómo a veces le imponemos nuestra voluntad a Dios en nuestras oraciones por medio de frases como desato, ato, te ordeno. A renglón siguiente agregamos para darle validez a la frase en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, casi como un mantra. Pero fíjese que eso no deja de ser una oración absolutamente centrada en el accionar y en el ímpetu propio, sin reconocimiento de la soberanía de Dios. En otras ocasiones, nuestro traicionero corazón nos lleva a orar y a ponernos porfiados en una dirección específica, sin considerar verdaderamente que la voluntad de Dios puede ser completamente distinta. Fijamos la oración en nuestros deseos, radicamos el fin de ella en nuestros anhelos y pedimos a Dios que esa sea la respuesta. Orar en la voluntad de Dios implica estar disponibles para vivir con aceptación, no fingida, lo que Dios decida como respuesta, aun cuando esa respuesta no coincida con nuestro anhelo. Orar en la voluntad de Dios implica paciencia, implica respetar el tiempo de Dios, significa no caer en la ansiedad o la desesperación cuando la respuesta de Dios aún no llega. El salmista tenía claro cuando oraba quién era Dios. Salmo 135, 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Yo no sé qué parte de esa palabra de repente no entendemos. Estar conscientes que solo Dios es soberano
Y someternos a ello nos lleva sí o sí a tener que luchar con ese Dios individualista que llevamos dentro. Tendremos que hacerlo morir en Cristo para asumir que solo la voluntad soberana de Dios es buena, agradable y perfecta. Fíjese que quizás Santiago se ve en la necesidad de hacer una declaración teológica doctrinal tan potente allí en el capítulo 4, versos 13 al 16. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si de verdad amamos a nuestra familia, si de verdad amamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, y oramos por ellos, debemos hacerlo considerando quién es Dios. No puedes presentarte ante Dios y menos si le vas a pedir algo gritándole en tus oraciones. ¡Qué respeto, qué reverencia! ¡Qué humildad estás mostrándole al Dios sublime y excelso! O decretando cosas que no sabes si Él ha dispuesto o no. El apóstol Pablo lo tenía clarísimo, que la soberanía de Dios estaba por encima de cualquier cosa. ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Hermano, hermana querida, no le impongas tus ideas a Dios. Si en verdad crees que Él es Dios, probablemente tus anhelos sí sean correctos, pero no necesariamente perfectos a los ojos de Dios. Desear una buena carrera y trabajo para nuestros hijos, por ejemplo, es correcto. Pero te has preguntado, has orado para que Dios cumpla su propósito y lo concrete en la vida de tus hijos. ¿No debería estar esa oración por encima de cualquier otra? Porque cuando un hijo descubre el propósito de Dios para su vida, da lo mismo la profesión que tenga. Anhelamos hijos buenos y correctos y está bien. Pero, ¿qué es mejor? ¿Esos hijos buenos y correctos que los anhelamos? ¿O poner nuestra atención en la oración por hijos salvados y redimidos por Él? Sí, los traemos a la iglesia. Pero ¿nos vamos a quedar con hijos nominales, religiosos? Cuando pudiéramos anhelar y orar al Señor con fervor, en súplica a Él, para que crezcan en santidad y en intimidad con Dios. Sí, hijos correctos. Pero yo prefiero pedirle a Dios por hijos íntegros en Él. Si el Señor quiere, oh Dios, ten piedad de mí, es una oración de súplica, desde la humildad, en devoción, en reconocimiento de quién es Él. Presenta tus anhelos en sujeción a Dios
Sé humilde delante de Él al orar, porque incluso tus anhelos pueden no ser el mejor camino o no ser parte de los propósitos de Dios. Solo los propósitos de Él son perfectos. Tercero, ora con fe en Dios. Sergito, si nos ayudas con la siguiente. Ora con fe en Dios. Ten misericordia de mí. Da cuenta también que este publicano está poniendo su confianza en lo que Dios puede hacer. El pasaje de Mateo 9:27, se le acercan unos ciegos a Jesús y Él les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Les pregunta. Ellos le respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Ora con fe. No en la confianza que se hará lo que ores, sino en la confianza que lo que Dios obre será lo mejor. Fe en su perfecta voluntad, no en la tuya. No con fe en lo que tú piensas y deseas que va a ocurrir, sino con fe en que primero Él tiene el poder, no tú, y segundo, con fe en que su voluntad es la mejor respuesta ante las situaciones que tu familia pueda estar experimentando en el día de hoy. A veces oramos mucho tiempo por algo y no recibimos una respuesta de Dios tan pronto como quisiéramos. Y en esos momentos necesitamos callar también nuestros corazones y esperar que la voluntad de Dios se revele. Debemos seguir manteniendo la fe en el obrar de Él. Hay ocasiones en que Dios prueba nuestra fe para ver si en realidad somos capaces de apoyarnos verdaderamente en Él, o vamos a salir corriendo a buscar ayuda en otras cosas. En general, da igual que nuestras oraciones a Dios hayan sido ya contestadas o aún no. Debemos tener fe en Dios y creer que todo lo que Él hace en nosotros es bueno, incluso la espera, y que eso es beneficioso para nuestro crecimiento en la vida, y que la buena voluntad de Dios existe dentro de todo lo que Él nos permite vivir. Ora al Señor creyendo firmemente que Él hará, y pon tu confianza en que lo que Él hará, en la esencia, es perfecto y bueno. No te dejes engañar. No ores creyendo en que recibirás la respuesta que tú anhelas, o que Dios obrará en esa dirección. Tu fe debe estar depositada en creer que Él es quien otorga o niega de acuerdo a sus propósitos. Que Él es quien tiene todo el poder, incluido el poder de hacer lo que a Él le place. Fíjese que no se trata de ti, no se trata de mí. Siempre se ha tratado, toda la historia se ha tratado de Dios y su gloria. Nosotros no somos el centro de la historia. ¿Qué mejor que depositar la fe en aquel que es la esencia, que es la vida de la historia misma? Y cuarto, ora confesando tus pecados.
Dios, ten piedad de mí, pecador. Es cierto que Cristo cargó nuestros pecados en la cruz. Y en el momento de la conversión fueron arrojados a lo profundo del mar. Sin embargo, pecamos día tras día. Y si en verdad comprendemos que Dios es santo, deberíamos ir en súplica por perdón día tras día. Confiesa tu pecado ante Él para que no estorbe tu oración. Salmista lo sabía también. Salmo 66, 18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Por eso debemos ir una y otra vez en confesión con Dios. Debemos asumir y ser conscientes de nuestra condición pecaminosa. Es más, debemos asumir nuestra responsabilidad en el pecado personal. Ya basta de decir que la sociedad está así. Es una especie de mal de muchos, consuelo de... Ustedes lo dijeron, no yo. Estamos llamados a ser apartados, a ser santos para un Dios santo. Ya basta de tercerizar las responsabilidades. En un total, todos lo hacen. O como Adán, la mujer que tú me diste, y a renglón siguiente, es que la serpiente, Señor. Ya basta de poner la responsabilidad en un espíritu de alcoholismo, de drogadicción, de sexualidad insana. Deja de culpar a terceros. Eres tú, soy yo el que peca delante de Dios. Soy yo el que no ora por sus hijos como Dios quiere que lo haga. Soy yo el que no tiene intimidad con Él. Hazte responsable de una vez frente a Dios. Si no lo hacemos, vamos a estar siempre derivando las responsabilidades y nunca vamos a tener convicción de pecado. Nunca vamos a llegar al arrepentimiento y vamos a volver a caer una y otra vez en lo mismo. Y tu pedida de perdón estará inserta en una oración religiosa absolutamente banal. Hazte cargo, responsabilízate de tu pecado. Confiésalo al Señor y pide perdón. Sé sincero en tu oración. Muéstrate vulnerable delante de Él. No seas arrogante y permitas que tu voluntad esté por encima de la de Él. Sé humilde a la hora de pedirle algo. Pero ora con fe, porque para Él todo es posible. Acude a Él sabiendo que tus anhelos te pueden traicionar. Ora sabiendo y creyendo que Él tiene el poder para que su voluntad y sus planes se lleven a cabo. Confiesa tus pecados. Y en lo práctico, en lo relacional, sé un elemento reconciliador en tu hogar. ¿Soy yo, no? No, no soy yo. Pensé que me estaban llamando. Ya. Confiesa tus pecados y en lo práctico, en lo relacional, sé un elemento reconciliador en tu hogar. Para que tus oraciones no sean estorbadas. Como dice 1 de Pedro 3:7. ¿Deseas pedirle algo a Dios con respecto a tu familia? Entonces debes ser un hombre o una mujer con un carácter reconciliador y no de discordia. Tenemos el deber de orar por los nuestros. Es más, el corazón, el amor que tenemos por ellos nos lleva a pensar que de toda lógica sí debemos hacerlo.
pero ¿estás orando con perseverancia por ellos? Revísate si de verdad estás siendo perseverante en orar por tu familia. ¿Y con qué motivaciones son tus oraciones? Revisa si verdaderamente le estás orando a un Dios grande y sublime. ¿Anhelas una familia fuerte en Dios? ¿Anhelas poder hacer frente a las acechanzas del diablo contra tu familia? ¿Deseas poder cruzar por ese valle de sombra y de muerte que quizás hoy estás viviendo? Entonces, junto con nutrir con la palabra, ora incansablemente por ellos. Ora, pero ora al Dios correcto, a ese que es excelso, a ese que es inconmensurable, soberano, a ese que hace lo que le place. Y deposita tu fe en que lo que le place será bueno, agradable y perfecto para tu familia. Que tu oración sea con la profundidad de esta pequeña frase que reconoce al Dios verdadero. Señor, ten piedad de mí, pecador. Oremos al Señor. Yo no sé cómo han sido las cosas en tu vida familiar. Quizás estás cargando la culpa de no haber sido diligente en la crianza de los hijos. Quizás hoy día estás criando. Pero no estás involucrado en clamar al Dios eterno por el corazón, por la salvación de tus hijos, por la protección para que sean cuidados de todas estas acechanzas. Quizás sea el momento de pedirle perdón al Señor, como padre, como abuelo, como hijo, porque no estamos orando a ese Dios grande y sublime que dirige nuestras vidas para que sean plenas. Si deseas pedirle perdón al Señor por eso y cambiar la forma en que llevas tu devoción familiar con Él, yo te quiero invitar a que te pongas de pie y le pidas al Señor personalmente, en esa oración privada, que te perdone. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. No hay nada mejor que llegar a los pies del Señor. Somos faltos. Necesitamos su perdón día tras día.